En Colombia ya no basta con capturar a los criminales, porque algunos siguen mandando incluso desde la cárcel. Una tarima, un presidente, y ahora en la prisión de máxima seguridad, en la cárcel de Itagüí, una fiesta y no cualquiera. Hay vallenato en vivo, Nelson Velázquez, uno de los artistas más queridos del país, cantando en privado para un puñado de reclusos que tienen más privilegios que muchos ciudadanos libres. En el centro de todo, un hombre que vuelve a encender las alarmas, alias Lindolfo. ¿Quién es realmente este hombre y cómo terminó siendo celebrado tras las rejas? Yo pienso que de pronto son temas políticos y nosotros la verdad es que no estamos ni para un lado ni para el otro. Yo quiero que entiendan que nosotros estamos del lado de la paz. Nosotros queremos hacer un proceso transparente en un momento de conciencia y reflexión por todos los integrantes de las comunidades y de la ciudad. Lo que estamos viendo es la forma en que el gobierno viene administrando justicia, viene gestionando la seguridad del país y es dándoles privilegios a quienes están presos, a quienes participan de esas negociaciones, privilegios que son inexplicables, que no deberían existir. Ningún preso en Colombia debería tener los privilegios que tuvieron estos señores de hacer parrandas y celebraciones, y mucho menos que se escuden en que hacen parte de las llamadas negociaciones sociojurídicas para justificar, por ejemplo, que han trabajado y que cumplen con uno de los requisitos de trabajo para poder pedir la libertad por participar en esas mesas. Lo que vemos es una serie de incentivos perversos que lo que hacen es que estos procesos de negociación se utilicen por los grupos criminales y sean instrumentalizados. La catedral de Pablo Escobar se está quedando chiquita al lado de la cárcel de Itagüí. Si entran trabajadoras, si entran licor, si entran mariachis, si entran cantantes, es un resort para el pueblo. Y eso es lo que indigna realmente. Sebastián Murillo Echeverry no es un hombre cualquiera, es hijo de un hombre que caminó junto al cártel de Medellín, creció entre códigos criminales y heredó algo más peligroso que el dinero, las conexiones. Alias Lindolfo no empezó reclutando mujeres para redes de prostitución, contactos, relaciones. Delinquen desde las propias cárceles, donde nosotros los contribuyentes les estamos pagando los guardas, el sostenimiento, la comida, el techo, para que actúen en contra de la mayoría de la población. Un operador silencioso que entendió algo clave: el poder no siempre se ejerce con balas, sino con influencias. Fuentes de inteligencia señalan que Lindolfo habría utilizado eventos sociales y círculos de entretenimiento como puntos de conexión para lavado de activos, nunca estrategia más sofisticada que la violencia directa. Estas personas que participan de estructuras criminales de crimen organizado transnacional, todas responden, no importa en qué parte de la cadena de suministro de la economía ilícita estén. Ya no estamos hablando únicamente del capo, del gran jefe, como en su época fue Pablo Escobar. Estamos hablando de personas que participan de distintas partes del negocio del crimen organizado transnacional y hacen parte de esas estructuras. Por lo tanto, también se benefician, cumplen una función específica en esa división del trabajo que hacen las estructuras criminales. Aquí no podemos simplemente tratar de matizar en la peligrosidad de un en función de si era el gran capo. No, hace parte de la estructura criminal, están involucrados en hechos delictivos y penales encontrados culpables por parte de jueces de la República. Por lo tanto, no es al lugar que se trate de matizar y de lavarle la cara a estas personas diciendo que no son pues tan graves los hechos por los cuales ellos están pagando cárcel. El 8 de abril de 2026, la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, lanza una denuncia que sacude al país. Al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, se celebra una fiesta privada protagonizada por los voceros del proceso de paz urbana, es decir, los mismos cabecillas criminales que están negociando con el gobierno de Gustavo Petro. La fiesta no fue un asado improvisado, fue un concierto. Nelson Velázquez, vallenato, fama nacional, cantó para ellos. Y no estaba solo. Según la denuncia, habrían participado otros artistas nacionales cuya identidad aún no se ha confirmado oficialmente. En este momento la Fiscalía podría
realizar automáticamente una investigación por lavado de activos. ¿Por qué por lavado de activos? Para saber quién fue el que pagó la fiesta y el evento y quién llevó al artista, ¿no? Y digamos que paralelamente autónomo pueda realizar y empezar una extinción de dominio, digamos, de el pago que se realizó hasta que no se confirme, y como lo decíamos anteriormente, que Nelson Velázquez pueda dar cuenta de que realizó su debida diligencia y que actuó como un tercero de buena fe, exento de culpa, de que estos dineros sí venían de una procedencia ilícita. Estos dineros fueron lícitos y que por ende la actividad de artista, proveedores y todas aquellas actividades pues no, digamos que no tiene un tipo penal porque se puede prestar su servicio de artista en cualquier momento y no está tipificado como un delito, digámoslo así. Y ante la ley, en la ley colombiana, pues es una actividad lícita, ya es cómo le pagaron que entraríamos a demostrar que esos dineros fueron lícitos. ¿Cuánto costó todo esto? La concejala habla de hasta 500 millones de pesos, medio millardo en efectivo en una cárcel. Y aquí viene lo más impactante, el motivo de la celebración, la inminente liberación de alias Lindolfo, el mismo que fue condenado a 18 años de prisión en 2018 por agravado y concierto para delinquir. ¿Cómo tienen ese dinero? ¿Cómo entra ese dinero a una cárcel de máxima seguridad? ¿Y quién autorizó al artista a entrar? Son preguntas que el gobierno todavía no ha respondido con claridad. Estamos viendo una fiesta de cerca de 500 millones de pesos, pues que no es un asunto menor. Para los televidentes de otros países es cerca de 140.000, 150.000 dólares gastados en una fiesta. A un artista, solo a uno de los artistas le pagaron 100 millones de pesos, ¿sí? Algo así como 30.000 dólares, ¿sí? Pero más allá de cuánto le pagaron y cuántos gastaron, muestra cuál es el poder de las estructuras criminales sobre las cárceles, bueno, y también sobre el gobierno. La última vez que vimos esto de una manera tan significativa fue por allá en el año 1991-1992 con Pablo Escobar y la llamada cárcel La Catedral, que era una especie de catedral del delito, donde Pablo Escobar había diseñado su propia cárcel y hacía desde allá lo que le pareciera, incluso asesinó socios dentro de la propia cárcel. La pregunta aquí es al ministro de Justicia de Colombia. Oiga, es que estos señores tuvieron ese permiso para hacer esa fiesta en la cárcel gracias a que se cobijan como negociadores de la mesa sociojurídica. Fue absolutamente ilegal, entonces eso llevará a que revisen las penas de cada uno de ellos y además se investigue y se juzgue a los responsables de este hecho. Aquí lo que el gobierno tiene que explicar es cómo bajo su administración se permiten que sucedan este tipo de cosas. Pero hay algo que va mucho más allá de la fiesta y el vallenato. Hay un patrón. En junio de 2025, el presidente Gustavo Petro compartió tarima con varios de estos mismos criminales. El escándalo fue inmediato. Colombia preguntó, ¿cómo llegaron esas personas al escenario presidencial? El gobierno sube a una tarima con funcionarios del gobierno, a 9 cabecillas que los sacaron de la cárcel para que estuvieran en ese acto en la plaza de la Alpujarra en Medellín, algo que es cuestionado porque no es aceptable que el gobierno le dé legitimidad política a este tipo de actores eminentemente criminales, en un contexto de unas negociaciones que no tienen un marco jurídico para el sometimiento. ¿Cómo es posible que se diga que se avanza en esas negociaciones, que supuestamente se anuncian unos acuerdos, cuando al final del día lo que tiene que haber es un marco jurídico aprobado por el Congreso de la República para el sometimiento a la justicia, para la entrega de bienes, para la desarticulación de las estructuras criminales, el sometimiento a sus miembros, la entrega de los bienes, las extinciones de dominio que haya lugar? En fin, eso no lo sabemos. Lo que hay son anuncios y mensajes llenos de eufemismos para justificar que el gobierno le da legitimidad a unas estructuras criminales que son eminentemente criminales, que es lo que a eso se dedican, actividades criminales, a someter a la población civil, a extorsionar, a asesinar, secuestrar, a traficar, etcétera, y que lo que le está mandando es un mensaje al país muy complejo en cuanto al imperio de la ley,
en cuanto al papel del gobierno en su obligación de garantizar las condiciones de seguridad de los ciudadanos en todo el territorio. Tampoco estuvieron esos permisos a mitad del año pasado, cuando dejaron salir a 9 de los reclusos para el famoso tarimazo en la Alpujarra, que es el centro administrativo donde está la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, a pararse junto al presidente Gustavo Petro y la senadora Isabel Zuleta. ¿Por qué permitieron eso? Aún no lo sabemos. ¿Qué significado tenía? Bueno, en eso sí podemos especular y podemos decir que era una muestra de poder del presidente Gustavo Petro, que de alguna forma estaba mostrando que esos cabecillas no solamente estaban en lo que llaman un proceso de paz, sino que también estaban con su gobierno y que en consecuencia tendrían algún efecto sobre las elecciones que se van a surtir durante este año. Dicho de otra forma, los cabecillas de esas estructuras criminales que están no solo en la cárcel de Itagüí, en la mayoría de las prisiones en Colombia, saben que tienen teléfono directo con el presidente Gustavo Petro, que dicho sea de paso, ha sido muy laxo y muy generoso su gobierno con ellos, nombrando a buena parte de esas cabezas como gestores de paz. Ese gestores de paz es un comodín para poder negociar con ellos y encontrar posiblemente el apoyo para los candidatos del pacto histórico en las próximas elecciones presidenciales. La pregunta estaba en un documento que pocos leyeron completo, la resolución 00027 del 27 de marzo de 2026. La Fiscalía General de la Nación, por solicitud formal del gobierno, suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas criminales, incluyendo a personas con condenas por homicidio, narcotráfico, secuestro y terrorismo. El argumento oficial son gestores de paz y su participación en la mesa de negociación ha reducido los homicidios en Medellín. La suspensión tiene vigencia inicial de 6 meses. Aquí lo que hay que entender es que el homicidio no es el único hecho criminal a observar. La extorsión, los confinamientos, el desplazamiento, las masacres, el reclutamiento de menores, las economías ilícitas, son muchos los repertorios de violencia están presentes hoy en los territorios de Antioquia, del Valle de Aburrá, de Medellín, etcétera, donde se pueden evidenciar la forma en que los grupos criminales están ejerciendo presión. Lo que uno esperaría es que hubieran hoy las condiciones para que las personas vivan libres de violencia, de miedo, pero eso no es así. Entonces, ¿qué sentido tienen estas negociaciones si eso no se está traduciendo en algo concreto en términos de recuperar el control territorial y garantizar las condiciones de convivencia pacífica en la comunidad? Entre los beneficiados en libertad, alias El Montañero, es guerrillero del EPL con vínculos al ELN, que estuvo en París el año pasado y ha cambiado de identidad 3 veces. Alias Albert es paramilitar que coordina monopolios comerciales en Bello desde afuera de la cárcel. Y alias El Abogado, que literalmente es abogado y que infiltró la fiscalía para filtrar información reservada a organizaciones criminales. La senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de estos diálogos, suspendió las conversaciones. El gobierno dice que está investigando. Fue un comportamiento que es rechazable. Nosotros rechazamos ese comportamiento, sobre todo porque las cárceles del país necesitan control. Estos cabecillas se les levantan esas órdenes de captura y se les reconoce en medio además de una coyuntura electoral muy compleja, cuando estamos a 4 meses de que el gobierno se vaya. Es decir, es como si el gobierno prometiera que en 4 meses va a hacer lo que no hizo en 4 años en términos de negociaciones con grupos criminales. En estos próximos 4 meses, lo que justificaría, sin validar lo que está haciendo el gobierno, pero lo que uno entendería justificaría es que con toda certeza el 6 de agosto de este año, antes de que llegue el nuevo gobierno, todas esas estructuras ya se han sometido a la justicia, ya se han desmovilizado, ya se han desarticulado las economías ilícitas, cosa que sabemos que no va a ser así. Entonces, ¿qué justificación tiene el quitar esas órdenes de captura con unos procesos que no tienen marco jurídico y que por el tiempo no garantizan ningún hecho concreto para recuperar la paz y la estabilidad en esos territorios? Entonces cabe preguntarse si es que esto es una instrumentalización de esas negociaciones para privilegiar a estos señores, que en medio de una coyuntura electoral genera mucha inquietud, porque uno no sabe si hay algún acuerdo o si ellos están recibiendo unos beneficios simplemente para que se movilicen en esos territorios donde tienen influencia y ejercen, ya sea gobernanza
criminal o subyugación criminal para fines electorales. Por eso ese es el cuestionamiento que hoy tienen distintos sectores frente a lo que está sucediendo. La pregunta es, insisto, ¿para qué levantar esas órdenes si faltan 4 meses y si además no existe todavía el marco jurídico, la ley de sometimiento, que sigue parada en el Congreso de la República y que claramente también, en razón del tiempo, de aquí al 20 de junio no va a ser tramitada? Esto no rompe el sistema, lo pone en evidencia, porque mientras unos cumplen condena, otros siguen tomando decisiones, marcando el paso, moviendo piezas. La pregunta es, ¿qué significa perder la libertad cuando no se pierde el poder? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.